Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por este tiempo que tú nos regalas de poder estar aquí, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que hoy se conecta, Señor, en su casa, en su oficina. Aquellas personas que están escuchando este mensaje posteriormente, Dios. Señor, y los que están hoy aquí en este auditorio, gracias por sus vidas. Yo creo que la palabra tiene poder hoy para transformar, Señor, los corazones y las vidas, Señor. Creo que esta es la palabra, Señor, que tú vas a dar a tu pueblo, Señor, y va a direccionar sus vidas. Espíritu Santo, pon tus palabras, pon tus ideas y pon el fuego, Señor. Yo he preparado algo, Señor, aquí están en mis hojas, pero yo quiero ser sensible a lo que tú traigas para cada persona que vino esta mañana y para las que van a escuchar después en sus casas. En el nombre de Jesús, amén. Esta palabra, con la primera que voy a hablar este año, no se llama así. La podría llamar así, sería preparándonos para el 2021, pero no la voy a llamar así. Pero lo que quiero compartir con ustedes es lo que yo personalmente antes comienzo a pensar y orar, ¿qué debo de hacer para el próximo año en mi propia vida? Y la palabra se llama, he venido trabajando los ABC y todas estas cosas porque son cosas básicas que la persona necesita entender. Y es acerca el ABC de la batalla espiritual. Yo tengo una pasión porque tengo un llamado hacia eso, y es que los mensajes que yo dé tienen que ser entendidos por personas nuevas y por personas que son antiguas o que conocen al Señor por años. Mi llamado no es solo hablarle a gente cristiana, sino yo tengo un llamado a hablarle a gente que no es cristiana. Eso lo tengo claro porque las personas muchas veces me dicen lo que yo no entendí. Yo fui a una iglesia, yo estuve en muchos lugares, pero nunca entendí, pero cuando usted habló yo sí lo entendí. Entonces he ido entendiendo de que Dios me dio un llamado para explicarle a la gente la palabra de Dios, a personas nuevas y a personas antiguas. Entonces estoy usándole el concepto de ABC porque a veces es un concepto de cosas básicas, pero que a veces las personas no conocen y no tienen muy claro lo que es las cosas básicas. Yo voy a hablar acerca de la batalla espiritual o el conflicto espiritual. En oración yo tuve una frase que Dios trajo a mi conciencia o a mi espíritu, y la frase es esta: tienes que ser consciente que estás involucrado en una batalla espiritual y que cada año se va a ir intensificando esta batalla espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en una recta en la cual queremos que las personas conozcan a Dios. Mire, yo quiero darle una idea para que usted entienda, hacerme entender acerca del conflicto espiritual en el cual estamos. Si esta reunión fuera para un baile y gratis la fiesta, ¿cómo estaría esta reunión? Llegaría a la fila a la gogó. ¿A qué hora se acaba para entrar a los otros? Si estuviera así. Pero como es algo de Dios, ¿qué pasa? Toca rogar, toca llamar, hágale, insista. Entonces, con cosas tan sencillas uno se da cuenta que la gente tiene resistencia a las cosas de Dios. ¿Por qué tiene resistencia? No porque son malas. Eso es lo que usted tiene que entender, y tienen que entender los cristianos. No es porque son malas. Posiblemente uno de cristiano dice, el mundano, allá esas cosas, pero no son malas. Simplemente es que lo más difícil y la batalla que tenemos todos, y por el cual la iglesia no se ha ido, la pregunta que yo me he hecho varias veces, sabiendo cuando leo la Biblia y escuchando a gente muy de Dios, ellos dicen, si Jesús viniera hoy, ya está todo cumplido. No tendría por qué faltar más profecías, todo está listo. Esa es la pregunta que se han hecho muchos, y yo también me hice en un momento determinado: ¿por qué Jesús no ha venido por su iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor no ha levantado su iglesia de la tierra? Algún tiempo pensé, porque no estamos listos para irnos, y posiblemente sí, no estamos listos para irnos, pero lo que sé es que si no estuviéramos listos, pues se van unos y se quedan otros, porque la Biblia dice eso, que eso va a pasar, que unos irán y otros se quedarán. ¿Por qué? Porque van a tener una segunda oportunidad, pero ya en un momento más difícil. Entonces el problema no es porque no estamos listos del todo, sino por cuál es. Porque todavía hay mucha gente que necesita conocer de Dios. Esa es la razón por la cual el Señor ha levantado a la iglesia. Porque lo que más guarda con celo el enemigo, lo que más quiere el enemigo, son las personas. Porque el enemigo conoce la Biblia y sabe el final de él. Y como él sabe el final de él, ese final se quiere arrastrar a las personas. Cuando Dios echó a Satanás del cielo, él se arrastró la tercera parte de los ángeles.
dice Apocalipsis 12. Eso nos muestra que el enemigo nunca se va a querer ir solo. Así que lo que voy a hablar hoy es algo que para las personas cristianas lo entienden, pero no del todo, y personas nuevas tal vez no comprenden, y es esto, sencillo y práctico, es: mientras usted mira el mundo físico que nos rodea, el que estamos, aquí donde estamos, existe algo paralelo que es totalmente espiritual. Y que aunque le parezca raro a algunas personas y le parezca que así no es, en este mundo paralelo hay una batalla y un conflicto espiritual. En el mundo paralelo en el cual está el nuestro, nosotros vivimos en una dimensión, la que usted ve, la que toca, pero hay 4 dimensiones. Y en el mundo, en una de esas dimensiones está el mundo espiritual. Entonces, en ese mundo espiritual existen 2 fuerzas que luchan una y otra vez todos los días. Dios encabeza el reino con sus ángeles, están peleando a favor de las personas. Y en el otro lado está ¿quién? Satanás encabezando, peleando con sus demonios para destrucción de las personas. Cuando Jesús en su propia boca quiso describir al diablo, dijo que el diablo es un mentiroso y un ladrón. Y dijo: Satanás, el diablo, vino para robar, para matar y destruir. Y tal vez la gente cristiana lee esto pero no lo dimensiona. Pero el diablo vino a robar, matar y destruir. Y si algo he entendido estos años con gente, es que el diablo no tiene compasión de nadie. El diablo ve cómo un niño está sufriendo profundamente por el comportamiento de sus padres, y no importa, si tiene que destruirlo, lo va a destruir. El diablo no tiene compasión si ve a una persona que está en sus últimas, conectado, y que quisiera despedirse de su familia antes de irse, y si puede lo mata. Porque la Biblia dice que viene a matar, robar y destruir. Por eso cuando la gente dice: pero ¿dónde está Dios si hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué Dios permite que violen a esa niña? ¿Por qué permite que pasen estos asuntos? Porque usted nunca va a tener esa respuesta hasta que no entiende el mundo espiritual. Y es que hay un mundo espiritual paralelo que vino a ¿qué? Robar, matar y destruir. Para mí, el ataque más grande que el diablo tiene, por ejemplo, contra la juventud, no son las drogas, no es la delincuencia. Para mí no tiene que ver con alcoholismo ni inmoralidades. Para mí, yo leyendo la Biblia, el ataque más grande que Satanás le ha creado a los jóvenes es una vida que no tenga propósito. Porque una vida sin propósito es lo que lleva a que a la gente cualquier bus que se monte le sirva. Cuando usted no tiene un destino, cuando usted no tiene un lugar donde llegar, y usted se para en la séptima y le preguntan: ¿para dónde va? No sé. Entonces cualquier buseta que pase usted se puede montar porque no sabe para dónde va. Eso es lo que pasa con la vida de muchas personas. Entonces Satanás, la gente siempre ha pensado, cuando piensa en el mundo espiritual, y C.S. Lewis, un predicador inglés muy famoso, él escribió todas las crónicas de Narnia, y él dice 2 cosas acerca de Satanás. Satanás va a tratar de hacer 2 cosas. Una, que la gente maximice su obra, es decir, que la gente hable tanto del diablo y piense en el diablo y hable todo ese tipo de cosas. Y hay un sector de la iglesia de Dios que habla mucho del diablo, pero él dice que existe otra trampa de Satanás, y es que Satanás le haga creer a la gente que él no existe. Entonces hay una teoría muy fuerte en el mundo hoy, que es una teoría mundana y todo ese tipo de cosas demoníaca creada en la mente de Satanás, es que el infierno está en la tierra y simplemente aquí pagamos todas nuestras culpas y ya, todo se terminó. Porque el enemigo quiere que la gente pueda ignorar su obra y sus maquinaciones. Pero yo podría pasar la mañana explicándole caso por caso y situación por situación, donde usted dice: no hay manera de cambiar esta situación hasta que no podamos vencer la obra de maldad. Porque detrás de muchas cosas que suceden hay una obra de maldad. Así que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6 versículo 10 lo siguiente. Pablo está terminando su carta, su libro, y está dejando su palabra final. Las personas que somos conferencistas o que hablamos en público sabemos una cosa, y es que al final se deja un pensamiento donde cierra lo último que yo quiero que más la gente recuerde. Es una estrategia a la hora de hablar. Voy a seleccionar qué voy a decir de último, porque al final yo quiero que eso quede en la mente de las personas, porque las personas no van a recordar todo lo que usted dice, pero quiero que recuerde una cosa. Eso es. Entonces, cuando Pablo está escribiendo dirigido por el Espíritu Santo, él sabe lo que va a decir. Miren lo que dice para finalizar una carta después de un escrito que acaba de hacer. Una palabra final, dice él, o una conclusión, algo de cierre, dicen, es esto:
sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Me llama la atención porque el Espíritu Santo inspiró a Pablo para seleccionar lo último que va a escribir de la carta para la mejor iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia más fuerte, la iglesia de Éfeso. Y al final le deja una cosa. ¿Cuál es el pensamiento que le deja para que ellos tengan? Al final quiero decirles que tienen que ser fuertes. ¿En quién? En el Señor y en su gran poder. La pregunta que me hago o que le hago esta mañana a usted, yo ya me la hice, ya se la conté a toda la respuesta, pero vamos a dejar que Pablo nos responda, es ¿por qué debemos ser fuertes? ¿Por qué Pablo le escribe a los de Éfeso que tienen que ser fuertes en el Señor? ¿Por qué les pide eso al final de todo? Parece que es obvia la respuesta. Usted dirá, bueno, porque somos cristianos. Pero mire la respuesta que Pablo le está diciendo. ¿Por qué tenemos que ser fuertes? Vamos a mirar el versículo 11 porque está la respuesta. Dice, póngase toda la armadura de Dios. ¿Por qué tenemos que ser fuertes? Para poderse mantener, ¿qué? Firmes. No sé si pueden leerlo allá. Dice, para poder mantenerse firmes. ¿Contra quién? Contra todas las estrategias del diablo. ¿Por qué usted tiene que ser fuerte? Porque Pablo pone un enemigo que la gente en ese tiempo no lo conocía del todo, y tal vez usted no lo conoce y tal vez no haya escuchado. El diablo no es un invento que tiene la iglesia de Dios, que se puso en la Biblia para asustar a la gente. En la medida que pasan los días y los tiempos y estudiamos todo el comportamiento humano y todas las cosas, usted dice, definitivamente tiene que haber algo más que lo natural. Piensen lo que le voy a decir, que no he dicho en ningún servicio, pero el Señor me lo trae a la mente. Esta generacionalmente es la generación más educada de toda la historia. No hay una generación más educada y más preparada en toda la historia que esta. Si usted piensa hace 20 años, los que somos más adultos, ir a la universidad no era una oportunidad de todos o de 30 años. Cuando yo estaba pequeño me acuerdo tanto que mis tíos fueron a la universidad y era con un esfuerzo muy grande ir a la universidad, hasta la pública. Yo tengo tíos graduados de la USCO, que son decanos de la USCO, y personas que se graduaron en otros lugares. Y decir, ir a la universidad es algo muy difícil. Acceder a un curso, mucho menos. La gente, lo máximo que había de tecnología es la máquina de escribir. Ahora piensa en esta generación que puede estudiar. Si no estudia es porque no quiere, porque están todas las posibilidades. Cursos los que quiera gratis por internet, de cocina, de tecnología, lo que quiera. Usted puede pasar horas de horas estudiando, porque nunca en la historia hubo una generación mejor preparada y con más recursos tecnológicos. Hoy mucha gente habla en inglés. Usted de niño lo único que sabía decir era sí, no más. Mucha gente habla en inglés. Mucha gente que no salía, lo máximo que ha conocido era Argentina, Huila. Conoce muchos países y viaja. ¿No se ha dado cuenta de eso? Quiere decir que esta es una generación diferente a la del pasado. Pero esta es la generación más dañada de todo el tiempo. No hay una generación sociológicamente más dañada que esta. Entonces la pregunta, y no quiero irme largo con esto, la pregunta que nos hemos hecho muchos es si esta es la generación mejor preparada, con mayores posibilidades, ¿por qué la generación más dañada en todos los tiempos? Si la educación es la respuesta, y la pregunta que se han planteado personas como Shakira y muchas otras personas más que abanderan programas de la ONU donde dicen que la solución a los problemas de la humanidad es tener acceso a la educación, si esa es la solución, ¿por qué es la generación más dañada de todos los tiempos? Y una de las respuestas es porque la educación no puede solucionar temas espirituales. Puede solucionar temas intelectuales, temas sociales, pero no soluciona temas espirituales. ¿Por qué lo espiritual solo se puede solucionar cómo? De forma espiritual. Entonces Pablo dice aquí, dice, para mantenernos firmes contra toda ¿qué? Las estrategias del diablo. Entonces, ¿por qué usted tiene que pelear? ¿Por qué tiene que estar firme? ¿Por qué él tiene que estar? Porque usted tiene un enemigo. Ya lo identificó esta mañana. ¿Se llama quién? El diablo. Lo segundo es que este diablo usa ¿qué? Estrategias. Mire, este diablo late, es un perro que late echado, no necesita ni levantarse. Por mucho tiempo, cuando yo comencé a llegar a la iglesia,
Yo pensé que el enemigo era un tema de aparecérsele, de espantarlo, de tocarlo, de quitarle la sábana, de sentir escalofríos. Y hasta que me di cuenta, yo dije, el enemigo es tan astuto que nos metió en esa mentira de las películas de Hollywood y de todo tipo de cosas. ¿Cómo trabaja el diablo? Con estrategias. Tiene mínimo 6.000 años trabajando con el ser humano. Y le voy a decir cómo hace este enemigo, porque el tiempo es atroz. Este enemigo a usted lo tiene totalmente estudiado, trabajado, sigilosamente lo ha estado observando por años, lo va observando, y él ya sabe cuál es su debilidad. Yo un día me pregunté, cuando comencé a entender todo este mundo espiritual, yo he salido muchas veces en mi vida, yo conozco, no tanto, pero conozco, y he viajado solo, y cuando usted viaja solo corre muchos peligros, en todos los aspectos. Nunca me han ofrecido cigarrillos ni drogas, nunca. Nunca me ofrecen ir a tomar, nunca me han ofrecido negocios ilícitos, nunca en algún momento determinado se ha metido, muchas veces me han dado dinero de más en bancos, personas, y el enemigo sabe que ahí pierde conmigo porque yo voy a devolver la plata, sí o sí. Porque yo me acuerdo tanto que en la iglesia decían, ay, el Señor me bendijo porque una persona se equivocó. Y después yo dije, venga, se equivocó, pero el que va a pagar es una cajera, que sí que eso no es de Dios. Y me dio vueltas de más, y apareció una plata, y una serie de cosas, hasta que entendí que eso no era de Dios, como mucha gente ha dicho que eso es una bendición de Dios. Y el enemigo con esto ha intentado conmigo una y otra vez y no ha podido. Pero él sabe que realmente me acerca a la vida. Y yo entendí que el enemigo le conoce a cada uno su ladito flaco. Dice, tranquilo, usted grite, usted haga lo que quiera, pero yo a usted le conozco su debilidad. ¿Y qué es lo que va a hacer? Acercarle a su vida las personas, las circunstancias donde le crean y le explotan su debilidad para mantenerlo ahí. Porque él tiene una cosa que se llama ¿qué? Estrategias. Hay gente que lucha con la baja estima y otros la tienen disparada. ¿No se ha dado cuenta? Algunos no caben por la puerta y otros pasan por debajo de la puerta. Y el enemigo sabe cómo le trabaja el que no puede pasar por la puerta y cómo trabaja el que pasa por debajo de la puerta. A mí no me tienen problema cigarrillos, pero algunos, ya yo no tengo problema con tomar. Otros se beben hasta el agua de los floreros en las fiestas. Es decir, yo no tengo problema con eso, pero a mí no me acerca eso. Y no es porque soy mejor que los demás, es porque sabe que conmigo no puede ahí. Pero sí me acerca a otras cosas que él sabe que si yo le cedo, me tumba. Porque él ya me ha estudiado, me tiene estudiado, y yo también ya lo tengo estudiado. ¿Qué es? Que él me acerca a la debilidad. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahora bien? Entonces por eso yo comencé a entender que todos estamos en un conflicto espiritual, en una batalla, porque su debilidad no es la mía y la mía no es la suya. Se pueden parecer, pero son diferentes. Y el enemigo va a atacar cosas específicas, situaciones. A algunos los afecta con una cosa, a otros los afecta con otra cosa, a otros sabe que la soledad los mortifica. Entonces ¿qué va a hacer? Va a tratar de meterlos en un encierro para que queden solos. A otros saben que son súper temerosos y los va a exponer continuamente para que entren en esas dinámicas. Otros saben que luchan en su vida sexual. Entonces ¿qué pasa? Va a acercar cosas que tengan que ver con el mundo sexual. A otros luchan con la amargura y siempre trae personas para que le hieran el corazón, porque sabe que ahí está su debilidad y los mantiene enredados y enredados. No necesita ni aparecerse, salir con un trincho, no necesita usted verle la cola, ni nada de esas cosas. Lo que hace el enemigo es meterle una estrategia y decir, ya lo metí, yo sé dónde lo tengo amarrado, y va a trabajar fuertemente. Entonces Pablo dice, tenemos un enemigo. Por eso tenemos que estar fuertes, y ese enemigo es estratégico. Sabe cómo trabajar, a dónde trabajar. Él sabe en un matrimonio a qué fichas mover. Porque en un matrimonio siempre hay una persona más débil y una más fuerte. Y el enemigo yo hace eso, comienza a mover ¿a dónde? ¿A dónde cree que busca esto? La debilidad del otro. Porque comienza a desestabilizar todo. En los hijos siempre hay uno más fuerte y uno más débiles. Él sabe dónde trabaja, él sabe a qué horas usted lo trabaja. Casi en las horas productivas usted no tiene casi tanto problema. ¿Dónde tiene problema? Las noches. Le encantan las noches. Cogerlo a la 1 de la mañana y hacerlo sentir usted vacío. Él tiene estudiado horas
días, gustos. Dice, a este le gustan las monas, a este le gustan los morenos, a este le gustan los altos. Este apenas ve una mujer de una vez, hasta ahí se fue. Tiene todo estudiado, sus gustos, su preferencia y todo. Él sabe que al fin de mes, si no tiene plata, se desespera, comienza a enloquecerse. Por eso usted y yo estamos metidos ¿en qué? En un conflicto espiritual. Entonces de eso se trata esta enseñanza. No sé si ya capté su atención. Dice entonces lo siguiente que nos muestra el apóstol Pablo. ¿Cuál es la naturaleza de la confrontación? Dice aquí, y esto es lo que yo quiero ir pensando, ¿cuál es la naturaleza? El versículo 12 lo explica. La naturaleza de esta lucha es esto, sencillo. Es, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra enemigos espirituales. ¿Cuál es la naturaleza de toda esta batalla? ¿Cuál es la naturaleza? Que usted y yo tenemos enemigos, si usted no lo sabía. Tal vez usted ha pensado que sus enemigos son la suegra, el cuñado, son sus otras personas o su jefe o lo que sea. Dice, esos son mis enemigos, ese no es su enemigo. Pablo dice, porque no tenemos enemigos de carne y hueso, sino ¿cuáles son nuestros enemigos? Yo no estoy diciendo que cada persona está endemoniada, pero lo que sí sé y he aprendido todos estos años es que los espíritus influencian la mente de las personas. La persona que mató a John Lennon, estos días salió su historia de nuevo, porque es la quinta vez que le niegan la libertad condicional, porque se la han negado. Él va a pagar de por vida, ya es un hombre adulto, se convirtió al cristianismo en los últimos años. Y este hombre que mató a John Lennon, él lo que pasa, él era un granjero y estaba en el campo, y un día vino unas voces a su mente que le dijo, mate a John Lennon, porque John Lennon es orgulloso. Y esas voces le venían y le venían. Así que un día el tipo se armó de valor, joven, se fue a Manhattan y lo esperó. Él estudió todo, Satanás le puso todo para que supiera dirección, todo, y al final lo esperó que saliera y lo mató frente a su casa, su apartamento. Y cuando lo llaman a testificar en la corte, le dijeron, ¿por qué lo hizo? Porque yo escuché unas voces que me dijeron que lo matara, porque es orgulloso y se ha vanagloriado mucho, así que tiene que morir. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vienen esas voces? ¿Cuáles fueron las voces que escuchó John Lennon en su cabeza, este hombre que mató a John Lennon? Y como esto le puedo decir la cantidad de personas, de los últimos desastres que hubo en Estados Unidos, de un hombre que entró disparando a un montón de personas, al final lo que actualiza, ¿por qué lo hizo? Porque yo escuché voces que me decían, mátalos. Entonces, ¿de dónde vienen esas voces? Son las voces satánicas de confusión, que vienen a dañar, a perturbar. Entonces las personas, muchas veces, no estoy diciendo que toda la gente está endemoniada, pero lo que estoy diciendo es que el ser humano está bajo una influencia espiritual y a veces termina haciendo cosas influenciadas espiritualmente. Entonces Pablo está diciendo, la naturaleza de nuestra batalla es que tenemos enemigos, pero los enemigos no son las personas, sino que lo que hay posiblemente influenciando a esas personas. ¿Y quién es? El mundo espiritual en el cual estamos metidos. Entonces, la otra pregunta que tenemos es, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor y en su poder para esta batalla? Entonces, y el apóstol Pablo en el versículo 11 nos da la respuesta. ¿Y la respuesta qué es? Pónganse toda la armadura para que puedan estar firmes contra las estrategias de Satanás. Así que, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo con un cristiano? Destruir su firmeza. En 8 versículos de este capítulo 6 aparece 3 veces la palabra firme. Y para que se repita tanto una palabra es porque hay un mensaje detrás de esa palabra. Y lo que el enemigo quiere dañar en usted y en mí es que nosotros dejemos de estar firmes. ¿Y qué es lo que quiere hacer con el que no conoce a Dios? Mantenerlo atado y destruido, porque sabe que si lo mantiene así, enceguecido, lo va a llevar a donde Él lo quiere llevar. Y así que Él dice que tenemos que ponernos la armadura para estar firmes. Entonces la otra pregunta que tenemos es, ¿para qué sirve la armadura? La respuesta está en el versículo 13. Seguimos con preguntas porque yo quiero que usted entienda, porque el mismo pasaje explica todo. ¿Por qué usted y yo necesitamos una armadura entonces? Además de estar firmes, llenos del poder de Dios, necesitamos una armadura porque acá da la respuesta. Porque dice, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y después de la batalla todavía seguirán en pie firmes. Este pasaje dice que todos los seres humanos enfrentan un día malo. En la Reina Valera habla del día malo. Y dice que cuando tengamos que enfrentar ese día malo, después que termine,
podamos estar firmes. Quiere decir que todas las personas enfrentamos batallas y los cristianos enfrentamos batallas, y la batalla es de tipo espiritual. Acá no es solamente, muchas veces en la iglesia pasan cosas que no deberían de pasar, pero yo entiendo, y a veces aunque no trato de entender, pero yo me recuerdo lo que dice la palabra. Mi pelea no es con la gente, mi pelea es en el mundo espiritual, porque Satanás está tratando de influenciar la mente y los corazones para poder hacer esto. Lo hizo con Pedro, que era un apóstol de Jesucristo, que termina diciendo una cosa sobrenatural de Dios, y Dios lo alaba, Jesús lo alaba porque dijo algo inspirado por el Espíritu Santo, y versículos después le dice: Pedro, tú acabas de hablar por medio del diablo. Entonces uno dice, ¿cómo un hombre que habló inspirado por Dios después termina hablando por el diablo? Porque Satanás influencia la mente y los corazones de las personas. El mundo espiritual, si usted no lo logra entender, va a ser muy conflictivo. Por eso muchas personas no entienden por qué existe tanta maldad, porque para entender la maldad definitivamente tiene que entender el origen de ella. ¿Y cuál es el origen de la maldad? Si usted ve la Biblia, es Satanás y sus demonios. Quieren dañar, robar, matar y destruir. Destruir hogares, destruir sueños, acabar con ilusiones, acabar con lo que se le ponga al frente. Así que, ¿para qué sirve la armadura? Entonces, para resistir al enemigo y para mantenernos firmes. Entonces, ya teniendo todo, me quedan estos pocos minutos. Yo hoy quiero hablarles de esto de la predicación. Todo esto es la introducción para llegar a un punto, y es: usted necesita la armadura que habla Efesios. Usted y yo necesitamos una armadura espiritual para dar la pelea. Esto es una pelea que tenemos hasta el final. Yo creo, esta es una posición mía, percepción mía, pero que yo la saco de la palabra de Dios. Yo creo que desde aquí hasta no sé cuántos años más entramos en un tiempo de conflicto espiritual. La gente que estudia minuciosamente la vida y que la estudia de diferentes ángulos dicen que la tierra no pasará del 2050, porque va a colapsar. ¿Por qué colapsará para ellos en el 2050? De aquí al 2050 máximo. Usted dirá, bueno, pasan muchos años. Esa es la perspectiva de ellos, pero cuando entramos a la Biblia no llegaremos al 2050. Antes pasarán cosas. Pero la perspectiva de ellos, ¿por qué es? Dice, porque el cambio climático es algo que no podemos detener. Todo el pescado que usted coma de mar, cualquiera que se compre, cualquiera, y el que compramos de río, pero especialmente el del mar, todos tienen nanopartículas de plástico. Entonces, todo este tipo de cosas va a crear unos conflictos en el mundo como usted no se imagina. Llegará el día donde tomar agua será un privilegio y no algo que sobra. Todo esto estoy diciendo lo saca. Está en la Biblia, pero esto lo han dicho los científicos. La agenda de la ONU es que en el 2030 tiene que cumplirse una agenda que ellos se plasmaron a 10 años. A ellos les quedan estos años, 9 años, para trabajar fuertemente en esta agenda. Y es una agenda que tiene un montón de cosas. Ahorita no vamos a traer al caso, pero una de las cosas que ellos van a hacer es poder instaurar una plataforma para un gobierno mundial. Es lo que ellos están buscando, poder unificar las naciones. Entonces, cuando yo pienso en todas estas cosas y en lo que está por venir, yo creo que estamos en otros tiempos espirituales. Si usted no se ha dado cuenta, para mí estamos en otros tiempos espirituales. Y se va desencadenando más cosas difíciles sobre la tierra. Si la gente siente un respiro, si aparece la vacuna, pero no será un respiro definitivo, porque vendrán otras cosas sobre la tierra. Pero todo al final le apunta a que el Señor quiere que la gente vuelva a Él. Entonces, en esta batalla que tenemos, usted tiene que estar preparado. Esa es mi responsabilidad con usted. Yo quiero que usted esté preparado. Y el apóstol Pablo dice que para estar preparados y para dar esta batalla espiritual, usted y yo necesitamos tener la armadura. La armadura tiene 6 partes y se la voy a decir rápidamente. Para poder entender esto, tal vez las guerras de nuestro tiempo son diferentes a las guerras del pasado. Las guerras del pasado eran mano a mano y de ejércitos. Este tiempo, la guerra, por ejemplo, hace un par de años, una de las famosas guerras se llamó la tormenta del desierto, que fue como Estados Unidos le ganó la guerra a Irak. Pero estas guerras usted nunca las volverá a ver, porque las guerras serán totalmente cambiadas y transformadas, totalmente. Porque será una guerra más a otro nivel, una guerra tecnológica, una guerra donde tiene todo pensado, al punto que esta semana fracasó y no fracasó el primer proyecto de llevar al hombre a Marte, porque según muchas personas, en Marte está una plataforma donde están los extraterrestres. ¿Y a uno le parece esto como de chistoso, de broma, como si fuera fantasioso? Esto lo dice gente muy importante. El hombre más importante en todo el tema espacial, judío, y es una de las eminencias científicas, dice que Estados Unidos tiene un convenio con los extraterrestres.
para poner una plataforma en Marte. Por eso el multimillonario americano esta semana, John Eglon, ese hombre puso el primer proyecto para llevar al hombre a Marte, porque ellos quieren traer una plataforma. Es una cosa larguísima de explicar. Todo eso está llevándonos a lo que viene al final. Eso es otra guerra. Que existan o no existan los extraterrestres, esta no es la predicación para eso. Pero lo que sí sé es que cuando la iglesia se vaya, van a decir: se lo llevaron los extraterrestres. Se va a acordar de mí. Si usted, espero que vaya también conmigo. Así que hay dos pasajes bíblicos donde nos muestra cuáles son las partes de la armadura, y es esta. Efesios capítulo 6 versículo 14 y 15 dice: defienda su posición poniéndose cinturón de la verdad, número 1. 2, coraza de justicia, y póngase el calzado preso del evangelio. Entonces déjeme explicarle cómo era en la antigüedad. Cuando Pablo está escribiendo bajo un contexto del imperio romano. El imperio romano heredó las tácticas militares, pero las perfeccionó de los griegos. Los griegos fueron gente súper peleadores, supieron pelear, fueron estrategas maravillosos en cabeza de un hombre que se llama Alejandro Magno, que fue el hombre que afeitó por primera vez a los hombres. Les mandó a afeitarse para poder ir a la guerra. Los hombres se afeitaron por primera vez, no para verse bonitos, ni para verse nada de estas cosas, ni por look. Se afeitaron era por las guerras, porque Alejandro Magno se dio cuenta que la gente lo cogían de la barba y lo mataban. Entonces él mandó a todo su ejército a mandarse a cortar la barba. Y este hombre perfeccionó muchas cosas. Después viene el imperio romano, que es súper poderoso, y perfeccionó más técnicas de pelea. Y cuando Pablo está escribiendo bajo ese concepto, que los romanos usaban 6 partes en su armadura para ir a la guerra, para enfrentar la guerra. Las primeras 3 partes tienen que ver: una, el cinturón; la otra, la coraza; y la tercera es el calzado. Y las otras 3 eran para ya ir al frente de la batalla. Y están ahí mismo en Efesios también 6 y 17, donde habla acerca del escudo de la fe, del yelmo de la salvación o el casco, y la espada. Esas 6 partes son las partes de la armadura. Entonces, ¿qué pasaba en los tiempos de los imperios romanos? Toda persona que salía a la batalla y a la guerra en conquista, nunca se podía quitar las primeras 3 partes. ¿Cuáles las primeras 3 partes? Nunca se podía quitar el cinturón, que no es una correa como esta, sino es un cinturón grande que se ponen. Lo segundo que nunca se podía quitar es la coraza, tenía que ponerla. La coraza es de cuero curtido, un cuero que curten tanto que llega un momento donde no entra ni una bala, porque lo curten tanto, y además de eso encima le ponían pedazos de marfil, de huesos de animales y de dientes de animales, o de algunas cosas en bronce, que se los ponían al frente para poder pelear y cubrir todo lo que es atrás. Y lo que nunca se puede quitar es los zapatos. Ellos tenían que andar todo el tiempo porque estaban en campamento de guerra. Pero cuando sonaba la trompeta y había una convocación para ir a la guerra, ellos tenían que tomar las otras 3. ¿Cuáles son las otras 3? Un escudo, un casco y una espada. Con esas 6 iban a la guerra. Cuando en la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: cuando cante el gallo 3 veces o 2 veces tú me habrás negado 3 veces. Ese gallo no es un gallo de campo, sino el gallo le decían a la trompeta romana. Entonces el hombre tocaba, y cuando tocaba el gallo era porque había una convocación. Entonces cuando convocaban era así, entonces la gente se alistaba, y cuando había ciertos toques era que estamos listos para la guerra, y se movilizaba un ejército de miles y de miles de personas. Así que vamos a mirar en estos minutos muy cortos que me quedan rápidamente estas 7 partes. Porque la primera parte tiene que ver, Pablo traduce ese concepto que ellos tenían en mente de un guerrero. Es decir, el concepto que tiene Pablo en mente y que nos está transmitiendo a todos: si usted quiere dar la batalla, tiene que cambiar la mentalidad y usted tiene que entrar en guerra. Usted va a tener que defender su vida, defender su casa, defender su familia, su salud, sus finanzas, su vida espiritual, todo. Porque hay una batalla espiritual. Y una batalla que quiere venir y llevárselo por delante a usted. Y que el enemigo no tiene compasión de nadie. Pero Dios es poderoso para fortalecernos en esta batalla y darnos la victoria. Y lo primero que él dice es: tiene que ponerse ¿qué? El cinturón de la verdad. Cinturón es algo en lo cual afirma sobre el cinturón es que se pone toda la estructura de los soldados romanos, sobre ese cinturón, porque es lo que hace que todo sea puesto para que nada se caiga. ¿Qué es la verdad? Porque él dice el cinturón de la verdad. La verdad en la Biblia se llama Jesucristo. Toda la historia, las diferentes religiones han querido descubrir qué es la verdad.
Los del hinduismo, los del Hare Krishna, los del Islam, todos se han preguntado qué es la verdad, pero nadie ha dado la respuesta concreta. Pero Jesús, cuando le preguntan qué es la verdad, él dijo: yo soy la verdad. Quiere decir que para poder enfrentar una batalla espiritual, ¿qué se necesita? Que usted esté muy afirmado en Dios, que usted pueda realmente saber, y esto es lo que tiene que tener en mente, que hay batallas que usted no gana alegando, que hay batallas que usted no gana peleando, que hay momentos donde usted le puede decir a sus hijos 10,000 veces, usted le puede decir a su esposo 10,000 cosas, o a su esposa, y no lo van a entender. ¿Qué necesita? Pelear por él espiritualmente, porque tal vez detrás de toda esa terquedad lo que hay es una fuerza espiritual de maldad que no lo deja ser libre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entender que la naturaleza de la batalla nuestra es espiritual, y para poderla enfrentar, ¿qué necesitamos? A Dios de nuestro lado, es lo primero. Si usted no pone a Jesús de su lado, esta batalla va a ser muy compleja, porque lentamente se van levantando ideologías. Una de las cosas que van a enfrentar los jóvenes en estos tiempos son toda clase de ideologías que van en contra de Dios, de una manera o de otra manera, pero son corrientes ideológicas que van a sacar a la gente de Dios. Yo creo que la persona que vaya a una universidad, cuando yo le pregunto ¿qué va a estudiar? Depende, yo digo, depende de su carrera, usted va a tener que tener muy bien puesto sus conceptos, porque si no se va a voltear cuando vaya a estudiar. Porque no digo para que no estudie, tiene que estudiar. El problema es que la gente no tiene convicción y no sabe muy bien claramente qué es Cristo para su vida, porque allá le confunden y termina creyendo que Cristo es una religión, porque no ha entendido que Cristo no es una religión, es Dios, creador de los cielos y la tierra. Pero como mucha gente sin fundamento, queda enredada, porque lo primero para dar una batalla espiritual en todos los campos y en todos los ámbitos es que usted tiene que saber que es eso, es espiritual. Y es Jesús el cinturón de nuestra verdad. Lo segundo que habla acá es la coraza de la justicia. Acá dice: póngase la coraza de la justicia. La coraza que ponían estos soldados romanos protegía dos cosas: protegía el corazón y protegía los pulmones, porque ellos se la ponían y es una coraza completa. Entonces, ¿por qué ellos se defendían de esto? Porque en las batallas cuerpo a cuerpo, persona a persona que hacían ellos, la meta era atacar el corazón. Si no pueden el corazón, era los pulmones. Y yo siempre me pregunté por qué estas dos cosas, pero fui entendiéndola y me he dado cuenta primero que el centro de todas nuestras batallas primero es el corazón. Jesús dijo que la esencia de todo el ser humano es el corazón. Él dijo: de la abundancia del corazón, lo que haya metido en el corazón, de eso va a hablar la boca, de eso va a actuar la persona. Dijo Salomón dijo que la persona va a actuar de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y es tan fuerte, por eso el enemigo quiere entrar tan fuerte a golpear el corazón, porque sabe que si lo puede tomar, herir, confundir, maltratar, estropear, lo que usted quiera, va a lograr algo. Y lo segundo es que si no logra en el corazón, va a tratar de herir los pulmones, porque los pulmones representan la parte respiratoria. Y hay un sistema y hay algo que pasa, y por eso muchas personas en la vida cristiana no pueden permanecer firmes. Es porque el enemigo siempre va a querer atacar su vida personal con Dios, porque es ahí donde uno toma oxígeno. El hablar todos los días con Dios, el poder leer todos los días con Dios, el tener un encuentro con Dios todos los días, para mí es la manera como uno se oxigena para poder pelear. Y el enemigo va a atacar esto, y por eso la coraza habla de ¿qué? La coraza de justicia. Si usted quiere pelear en contra de un enemigo que sabe pelear, que es fuerte para pelear, humanamente va a perder, porque la justicia tiene que ver con la rectitud y con la santidad. Quiere decir que la manera como podemos enfrentar este mundo, ¿cómo es? De manera espiritual. Si hay algo que a algunos les será popular, a otros no les será popular, a unos les gustará, a otros no les gustará, el pecado hace mucho daño, demasiado daño. Todo pecado que uno cometa, Dios se lo perdona, pero las consecuencias quedan. Y una persona que quiera enfrentar a Satanás sin la coraza de una vida recta va a ser herido. Por eso nunca puede levantar su vida en Dios, porque lo tiene herido el enemigo. Porque ir a enfrentar un enemigo espiritual sin la vestidura de Dios va a ser muy difícil, va a ser muy, muy complejo. Lo tercero que dice él es que tienen que tener listo el calzado del evangelio. No hay una cosa más especial
No hay algo más especial en la vida que conducir a una persona a que conozca de Dios. Un cristiano, para que tenga la armadura completa, es un cristiano que tiene que tener el calzado del evangelio, de la paz. Tiene que llevar el evangelio a otras personas. Las personas que nunca le hablan de Dios a otras personas mantienen su vida seca. Esto he descubierto en mi experiencia personal, que muchas veces he estado súper mal, desanimado, que no quiero, y por cosas de la vida Dios me pone una persona en el camino, y por esas cosas de la vida tengo que hablarle, y después que le hablo yo me siento que quedo otra vez bien. Yo digo, ¿y por qué quedé bien? Es un misterio. Porque después de que le hablo digo, mi vida no está tan terrible, mi vida no le pasa tantas cosas tan difíciles. Me he quejado de cosas que no tengo que quejarme, mientras a otros les ha tocado cosas tan duras. Muchas veces he quedado con la sensación de decir, él y yo tenemos los mismos problemas. La diferencia entre él y yo es que yo tengo a Dios y él no tiene a Dios. Necesito presentárselo, porque tenemos los mismos problemas. No es porque yo me sienta mejor que la persona, es porque él no sabe dónde acudir y yo por lo menos sí sé a dónde ir a acudir. Y hablar de Dios es parte de la armadura. No, yo digo, ¿por qué Pablo la mete ahí? ¿Sabe qué hacían los romanos? Ellos inventaron algo para pelear, y es que a los zapatos le pusieron como una especie de puntillas, por decirlo así. Esas puntillas se clavaban en el piso, y como ellos tenían una pelea de fuerza también, los otros que no sabían esa técnica se caían y ellos no se caían. Entonces, ¿por qué no se caen? Porque estaban anclados al piso por esas puntillas, por decirlo así. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que a la hora de ir a la batalla tenemos que estar aferrados a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Un favor que viene del cielo. Por eso hay batallas que usted y yo las queremos librar. Hay hábitos que hemos querido vencer y no los podemos vencer, porque para vencerlos necesitamos la gracia de Dios. Por eso esta batalla es espiritual. Esto uno no la vence, no la puede vencer. Yo gran parte del tiempo le he hablado a gente profesional, tienen grados de educación, lo que sea, XY. A mí eso realmente no me descresta. Y a veces cuando estoy solo yo digo, esta persona súper inteligente, usted no se imagina. Después hablé con una persona que decía, wow, qué inteligente, pero no puede vencer esto que lucha. Y no lo digo para juzgarla. Lo que quedé pensando es lo que acabo de decirle. Hay cosas que no se vencen porque usted sea muy estudiado, porque usted sea intelectualmente brillante, porque son cosas espirituales. ¿Cómo se vencen? Si usted está aferrado a la gracia de Dios. De resto no se pueden vencer, porque es demasiado a veces fuerte, porque es espiritual. Después de estas tres cosas que ellos tenían, tomaban las otras tres. Tocaban la trompeta, había una convocatoria y vienen las otras tres. ¿Cuáles otras tres? Las otras tres, que ellos toman el escudo de la fe. Y tal vez cuando la gente cristiana piensa en el escudo de la fe, piensa en el escudo de Capitán América y no está pensando en un escudo como es. El escudo que ellos usaban es un escudo de 80 centímetros por 1,50 de alto. Entonces cuando ellos van a la batalla, lo que hacían es que había tantas cosas que cuando venía la guerra ellos lo que hacían es esconderse detrás del escudo. Todo lo que venía y hacían, este escudo le colocaban al frente. Los romanos y los griegos comenzaron a untarle aceite en el escudo. ¿Por qué? Pero cuando venían las flechas con fuego, cuando llegan ahí estallan y se apagan. Ellos inventaban estrategias militares. Así que además de eso le pusieron unos ganchos para que en algún momento determinado, cuando era tan fuerte, ellos lo que hacen es unir todos los escudos y viene todo el ejército y ellos lo aguantan toda la presión y van avanzando otro metro. Van avanzando otro metro. Yo estos días una vez vi una cosa del SMAT en Colombia. Yo decía, eso no es nuevo. Desde el pasado los griegos y los romanos hacían eso. Iban metro a metro avanzando. Metro a metro van ganándole terreno al enemigo. Y ellos, cuando venía toda la cantidad de cosas, lo que hacían es poner todos los escudos. Y ahí esperaban. Y Pablo dice que ese escudo para nosotros, ¿cuál es? Es la fe. Para poder dar esta batalla espiritual, y comienza ya la acción y la pelea. Después de tener el cinturón, después de tener la coraza, después de tener el calzado y estar aferrados, ¿qué necesita usted? Un escudo de la fe, porque necesita poner la confianza en Dios. Piensa en la mujer, los que vinieron hace 8 días, los que están escuchando, acerca de la mujer que prediqué, de la mujer del flujo de sangre, que ella extiende y toca su milagro. Pero acuérdense que paralelo a esa historia estaba otra historia, la historia de Jairo. Que Jairo
todo comienza con Jairo, que Jairo le pide a Jesús que vaya a la casa y ore por su hija. Y hay una parte que no le conté 8 días, se lo voy a acabar de contar, y es que en un momento determinado, cuando van en camino, después de que Jesús para todo y busca quién es la mujer, y ya saben todo lo que dije, viene un mensajero y le dice a Jairo: deja tranquilo a Jesús, al maestro, tu hija ya murió. Yo creo que no, cómo se siente. Dios, ¿por qué no fue antes? Le digo: no lo molestes más, ya se murió. Y Jesús logra captar la desilusión, porque Jesús está hablando con otras personas. Pero yo creo que Jesús captó la desilusión de este hombre y lo voltea a mirar y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Y siguió hablando. Y Jairo siguió a Jesús. ¿Eso qué me dice a mí? Que aunque las esperanzas se mueren, la fe sigue. Porque Jesús le dice: no temas, cree solamente. Porque la pelea espiritual que yo le estoy invitando y que usted tiene que librar, no es de quien grita más fuerte, no es quien vocifera más fuerte, sino quién es quien cree más en Dios. Un día fuimos a una reunión y un tipo comenzó a maldecirnos en un matrimonio, me acuerdo tanto, de algún matrimonio de la iglesia. Y nos comenzó a maldecir y todas las cosas. Y en un momento determinado yo sentí como en mi corazón como un clic entre lo espiritual y lo humano. Lo humano me está dando mal genio. El Señor es un Señor adulto. Yo dije, pero por otro lado había una parte de decir, así que yo lo quedé mirando y le dije: Señor, yo rechazo sus palabras de maldición. Y en el nombre de Jesús, ahora sus palabras se caen. Y el Señor se confundió todo y no hallaba qué decir. Y dejó de vociferar y un montón de cosas. Y tuve tentado a decirle: ahora le devuelvo sus palabras. Y el Señor me dijo: si tú le dices, ese señor se muere. Porque el Señor comenzó a temblar. Porque esto no es una pelea de quién grita más fuerte, es de quién tiene más autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual está en la palabra, en el escudo que usted entiende de la fe en Dios. De que mi fe está puesta no en nadie, sino en las promesas de Dios y su palabra. Y ese escudo es nuestra protección en las batallas. Pero después dice que tiene que tomar el casco. ¿Para qué servía el casco? ¿Por qué se ponían casco ellos? Para proteger la cabeza. Entonces piensen lo que le voy a decir, porque ya tengo pocos minutos, y es: la batalla espiritual tiene 3. Piensen en un triángulo, para que nunca se le olvide lo que estoy terminando por decir. Su batalla no está afuera. ¿Su batalla dónde está? Está adentro. Y es así: su cabeza, su corazón y su boca. Esa es la batalla, y ahí está toda su guerra. ¿Qué Satanás logra meter en su cabeza? ¿Qué Satanás logra meter en su corazón? ¿Y cómo lo pone a hablar a usted? Por eso los romanos se ponían un casco. Cuando David mata a Goliat, que Goliat tenía un casco, es impresionante, porque el casco que usó Goliat, que es de otra época, tenía solo un roto acá, no más. Es un casco que usan y tiene un roto nomás aquí, y aquí va hasta aquí la protección y todo hasta acá. David le metió la piedra en el único pedazo que tiene destapado, y ahí lo mató. Por eso más adelante usan cascos que van forrados todos completos. ¿Por qué? Porque el enemigo le apuntaba, el enemigo de estos tiempos, de estas batallas, le apuntaba, si no era el corazón, a los pulmones. Y se no podía, ¿dónde la mandaba? A la cabeza. ¿Por qué logran en la famosa mitología de Troya? ¿Han visto la película de Troya o leído la historia? La manera de vencer a un guerrero tan fuerte como Aquiles, ¿qué fue? El talón. Una flecha que le atravesó acá, lo mandó al suelo, porque el resto no lo podían vencer de ninguna manera. Porque Aquiles, eso es una mitología, eso no existió de verdad. Esa mitología, pero era prácticamente para mostrar cómo en las batallas no hay manera de vencerlo, por lo fuerte que era, por lo entrenado que era, un soldado griego. ¿Cómo lo vencen? Dándole en una parte que es descubierta, el talón. Así que esta gente buscaba las partes que no tenía cobertura, pero una de ellas en la cabeza. Su batalla, todo pecado que alguien está por cometer, no empezó afuera, empezó en su cabeza. Toda tentación no empieza afuera. La gente dice: me sentí tentación por tal cosa. No empezó allá, empezó adentro.
Empezó en la cabeza, empezó ahí. Satanás la pone en su cabeza, después la quiere bajar a su corazón y después quiere que usted la hable, porque sabe que ese es el centro de batalla. Y lo último, termina es, Pablo dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma para pelear, la única en la cual podemos dar la batalla espiritual, se llama la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Nuestra guerra es espiritual y la defendemos de forma espiritual. ¿Cómo es lo que dice Dios? La palabra dice que la palabra tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. De resto no sirve que usted la lea todos los días, simplemente no sirva que usted venga y la escuche cada fin de semana. Necesita que la palabra esté en su mente, en su corazón y en su boca, porque todo lo que hacemos es espiritual. Y Pablo cierra todo este discurso con el versículo 18, y con esto cierro también el mío. Es que toda verdad completa tiene que tener 7 partes, y la séptima parte de la armadura es la oración. Pablo dice en el versículo 18, dice: oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes, por todas las partes. ¿Qué es lo que dice a él? Oren en todo tiempo y en todo lugar. Para ponerse las 6 partes de la armadura se necesita la oración. Por eso la oración está en todo momento. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el escudo, todo. La palabra se habla, se dice a través de ¿qué? La oración. La oración es la que activa el poder de Dios. Si su esposa no quiere orar, ore usted. Yo siempre digo a la gente, porque la gente siempre me dice: no, es que mi esposa no quiere, es que no sé qué. Digo, si su esposo o su esposa no quiere, hágalo usted. No, mis hijos no les gusta. No, hágalo usted. Alguien tiene que tomar la batalla espiritual en la familia. Alguien tiene que levantarse espiritualmente. Alguien tiene que hacerlo. Que Juliano de tal está mal. Entienda, está mal, pero entienda que está mal, pero detrás hay un conflicto espiritual. Por eso Pablo dice: oren por todos los creyentes, por todas las partes. Cuando alguien está mal, posiblemente está bajo un ataque del enemigo, y yo creo que esa persona no necesita que más gente le caiga encima y lo juzgue. ¿Qué es lo que necesita? La oración de esta batalla espiritual, porque está librando una batalla terrible. Porque una cosa es hablar de batallas y otra cosa es pasar por batallas. Y ustedes ya saben de qué estoy hablando, muchas personas. ¿Qué es cuando usted tiene que pasar por batallas? Usted dice: Dios mío, yo no sé si, parece que no sintiera fuerzas para seguir peleando. Pero la palabra dice que tenemos que fortalecernos en Dios y en su palabra. Así que yo quiero que terminemos esta mañana dándole gracias a Dios. Usted y yo necesitamos levantarnos espiritualmente. Y vuelvo, le reitero: si otros no quieren, hágalo usted. Hágalo usted. No espere que todos lo hagan. A veces eso pasa en las iglesias, que porque todos van a la iglesia piensan que todos lo van a hacer. No, hágalo usted, dé la batalla usted, levántese espiritualmente. Hay momentos donde la gente ha entrado en una pasividad y en una frialdad que ni siquiera se da cuenta que el enemigo los tiene anestesiados. Y por eso necesitamos entrar en oración y comenzar a batallar con la armadura. Gracias, Señor, te damos esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, porque yo creo que tú nos preparas, que tú nos capacitas, que tú nos equipas, Señor, para la batalla, Señor. Tuya es la guerra, Señor, pero tú vas en medio de nosotros, en medio de todas nuestras batallas, en medio de todas nuestras dificultades y en medio de todas nuestras luchas. Señor, tal vez mucha gente que está escuchando este mensaje hoy y los que lo van a escuchar después están metidos en un conflicto espiritual grande. Sienten, Señor, que se les acabaron las fuerzas, pero tú estás ahí, Señor. Si ellos vuelven su corazón, si ellos vuelven sus vidas a ti, Señor, tú les vas a dar la fuerza para pelear, para seguir en esta guerra, Señor. Señor, no juzgamos a las personas por sus guerras, por sus batallas, por sus derrotas. Entendemos, Dios, que ellos están en un conflicto espiritual y que Satanás está haciendo todo lo posible por destruirles y dañarles.
Y por eso levantamos nuestras oraciones a favor de ellos, para que tú, oh Dios, puedas intervenir y mostrarles tu favor y tu poder, Señor. Levántalos en medio de sus debilidades, Señor, y darles la victoria, Señor, que tú compraste en la cruz para ellos, en el nombre de Jesús. Fortalécelos con tu poder y con tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús esta mañana te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo y nos veremos próximamente. Mil bendiciones.